hoy en No Te Rindas. Por nada, no te rindas. Dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare, la casa en vano trabajan los que la edifican. Darle la oportunidad a Dios, nuestro Señor, darle la oportunidad de que Él guíe, de que Él dirija nuestra casa, nuestro hogar. Porque de hecho el término casa precisamente hace referencia a la familia. Porque Él es el centro y debe ser el centro de nuestro hogar para que las cosas marchen mejor y para llegar a un puerto seguro. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas que la victoria tú tendrás la victoria. No temas a nada, mira, no te rindas mi hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad en Dios. Hola, ¿qué tal mis guerreros? La bienvenida a todos ustedes a este espacio devocional No Te Rindas, el espacio que te lleva aliento, que te lleva esperanza todos los días. Hoy con un tema interesantísimo, como siempre, la casa que Dios edifica. Sí, señor, este es el tema y lo vamos a compartir con una visita muy especial, pero antes le voy a presentar a su bella Wendy Ciprián. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bendiciones, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Despiérdense, que aunque ustedes buenas vean madrugadas. la mañanita, sí, ya ha avanzado el tiempo, aunque se quede acurrucadito ahí en este momento, pero en sintonía con nosotros. Y si estás preparándote, vamos, cobra ánimo porque este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar y por encima de todo vamos a estar prestos a recibir lo que Él ha destinado para nosotros en este día. Así que a todos ustedes, bienvenidos a este espacio devocional No Te Rindas. Dile a toda tu gente que sintonice, corriendo, que sintonice desde que llegó ya. La hora, Wendy. Claro, que sintonice y que compartan el contenido del día de hoy, que sabemos será de bendición. Wendy, ¿tú sabes qué me pasó el domingo en mi iglesia? El sermón que el pastor estaba dando, o la enseñanza que el pastor estaba dándonos, me tocó. Y yo dije, pero si me tocó a mí, yo sé que le va a tocar a muchas personas. Así que voy a invitar al pastor para nuestro devocional No Te Rindas, para que lleve precisamente ese tema. Y es que el pastor está haciendo un seriado de estudios, ¿verdad?, relacionado a la familia. Exacto. Por motivo del mes de la familia, precisamente. Cuando el pastor habló de este tema, la casa que Dios edifica, yo dije, verdaderamente tiene que ir a No Te Rindas. Y así fue como contactamos a nuestro pastor Gabriel Tejada, quien está con nosotros, y le damos la bienvenida a este espacio devocional No Te Rindas. Pastor. Saludos. Dios le bendiga. Un placer para mí, una vez más, estar acá con ustedes en este hermoso programa. Sí, porque ya tuvo la vez pasada. Esperando que quienes nos están escuchando puedan ser bendecidos, puedan ser edificados como siempre, con la palabra de bendición que Dios siempre aporta a través de ustedes en este programa. Bueno, y yo estoy feliz. Oye, yo no me doy por nadie. Wendy, no me doy por nadie. No, yo tengo a mi pastor ahí, que cualquier cosa respaldado. Pero no vamos, sí, yo sé que la gente está diciendo, ¿y qué fue? ¿No van a orar? No, señor, ya era que teníamos que hablar de nuestro pastor. Y ahí donde tú estás, vamos a dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por la casa que Él te va a permitir llevar a cabo después de este programa. Así que, Señor, te damos gracias porque hay personas mirando este espacio devocional que necesitan de este tema que vamos a tratar hoy. Gracias por darnos la oportunidad de llevar ese aliento y esa esperanza a cada hogar de la República Dominicana y el mundo. Te pedimos, Señor, que cada persona que esté mirando este devocional sea edificado en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. Bueno, ustedes no se muevan. Aparte de pastor, es psicólogo educativo, es psicólogo clínico. Además de esto, pues ama a la familia porque también tiene una familia. Sí, vamos a una pequeña pausa musical. Yo la conozco. De hecho, qué bueno. Una pequeña pausa musical y retornamos con más. Estás en tu espacio devocional. No te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte.
Dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare, la casa en vano trabajan los que la edifican. Una versión muy hermosa dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Y es que Así definitivamente tal cual es el tema del día de hoy, la casa que Dios edifica es aquella que permanece por encima de todo lo que pueda venir, que pretenda derribarla. Es importante que hoy como familia podamos disfrutar de este tema con el pastor, psicólogo educativo y clínico Gabriel Tejada. Ami. ¿Qué pasa cuando dejamos que el Señor sea la cabeza de la casa? ¿Qué pasa cuando dejamos que nuestra casa sea edificada por el Señor? Esto y mucho más lo vamos a ver en este programa devocional, porque sí que tenemos a nuestro pastor Gabriel Tejada con nosotros y este tema que me gustó y yo sé que te va a gustar a ti también. Así es, la casa que Dios edifica es un mensaje muy oportuno en este tiempo porque nosotros necesitamos entender con esto que es importante darle la oportunidad a Dios, nuestro Señor, darle la oportunidad de que Él guíe, de que Él dirija nuestras casas, nuestro hogar. Porque de hecho el término casa precisamente hace referencia a la familia. En la Biblia, cuando se menciona la palabra casa, no solamente es para referirse a un espacio físico de forma literal que ha sido construido con las manos de los hombres. Sí. Entiéndase un edificio de blocks, cemento, arena y demás, sino que también en la Biblia la palabra casa hace referencia a la familia. Entonces, cuando nosotros tomamos este tema, a la casa que Dios edifica, lo que estamos diciendo es la familia que Dios quiere edificar o que nosotros debemos dejar que Dios edifique, porque es un llamado directo, oportuno a cada hogar, a cada familia, de que debemos permitirle al Señor que Él sea quien guíe, quien dirija nuestra casa, porque si lo hacemos nosotros, construimos nuestro hogar, construimos nuestra casa sin darle la oportunidad de que Dios sea quien dirija, entonces es un grave error. Entonces tenemos que entender esto. De hecho, en la Biblia hay dos proyectos muy grandes. Uno es el proyecto de la Torre de Babel y el otro es el proyecto del Arca de Noé. Sí. Son dos proyectos totalmente gigantescos, ambiciosos ambos. En uno, el hombre construye y Dios no edifica. Y en el otro, el hombre construye y Dios está edificando. Sí. Entonces, y se nota la diferencia. En ambos proyectos hay una gran diferencia de cuando Dios está y cuando Dios no está. Porque, por ejemplo, en el proyecto de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, la narrativa bíblica dice que el pueblo que había crecido quiso construir una ciudad, elevar una torre muy alta, llegar al cielo, independizarse totalmente de Dios, que era el fin, el objetivo de todo esto. Y la Biblia declara que Dios no estaba allí y entonces ese proyecto no tuvo resultado. En cambio, el proyecto del Arca de Noé sí tuvo resultado porque entonces era un proyecto donde Dios estaba en el asunto. Dios estaba edificando, dirigiendo, aunque el hombre era el que estaba construyendo. Entonces, hoy día nosotros estamos construyendo una familia, un hogar, pero si Dios no lo edifica, si Dios no lo dirige, si Dios no lo guía, en vano lo estamos haciendo, como dice el texto bíblico. Edificar una casa con Dios significa depender de Dios y de su sabiduría. Pero ¿qué pasa, pastor, con esas personas que están mirando este espacio devocional, que tienen su casa, que tienen su familia y no ha sido construida ahí? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Y cuáles serían los pasos a dar a partir de este momento? Nosotros siempre decimos que la persona más indicada para acercarse a Dios es quien más tiene, mientras más necesidad usted tiene, más necesario es que usted venga al Señor. Sí. Entonces, no importa que usted tenga una vida del estilo que tenga que llevar o quiera llevar, si usted le da la oportunidad a Dios de venir a su casa y edificar su casa, usted tiene esperanza. Siempre en Dios hay esperanza, independientemente de lo que sea que esté sucediendo en el hogar, en la familia, siempre hay esperanza en Dios. Si dejamos que Dios sea el centro del hogar, que básicamente es lo que buscamos con este tema de la casa que Dios edifica, de dejar que Dios edifique, si dejamos que Dios sea el centro del hogar, entonces vamos a tener esperanza. Y eso nos lleva a una serie de, vamos a decirlo así, de características, de indicadores que nos dicen a nosotros
cómo es una casa que Dios está edificando. Entonces, pienso que es un buen momento para nosotros asegurar a la familia dominicana y del mundo que en Dios siempre hay esperanza, independientemente de cómo usted esté, de cómo se sienta, de las situaciones que esté viviendo su casa, su familia. Bueno, y es importante nosotros, antes de ir a la pausa, destacar esto que el pastor menciona. Cuando se construye el arca de Noé bajo la dirección del Señor, claro, entraron los animales pesados, entró todo tipo que usted no se imagina. Y la construcción, la edificación que el Señor hizo fue tan maravillosa y tan exacta que allí no hubo problemas. O sea, la Biblia no relata y dijo, bueno, el arca por un lado como que se desprendió, en otro lado hicieron un desorden, todo fue perfecto y así Dios lo hace perfecto en tu casa. Proponte hoy despertar con una oración entregándole tu casa al Señor. Proponte hoy que ante toda eventualidad, toda situación que ha llegado, que piensas que es el final, ponte en manos del Señor y dile, Señor, edifica tú esta casa. Amén. Y precisamente hay una canción de Persis Melo y su hija Sardis que vamos a dejártela a continuación, que se titula Establece tu orden. Estás en tu espacio devocional. No te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque Él es el centro y debe ser el centro de nuestro hogar para que las cosas marchen mejor y para llegar a un puerto seguro. La casa que Dios edifica es el tema que estamos hoy hablándote de este tema y compartiéndote con nuestro pastor Gabriel. Amén. Pero qué bueno, qué interesante sería que hoy, a partir de hoy, te propusiera en tu corazón entregar no solo la llave de tu casa al Señor, sino de tu corazón, para que de ahí pueda manar la vida. La casa de Dios es una casa perfecta y esa casa debería estar muy, muy anclada a lo que es la roca de la que habla la palabra de Dios, que es la roca firme. No hacer como ese hombre imprudente, que edificó en la arena porque era mucho más fácil, pastor. Aquí se edificó en la roca firme que es Cristo Jesús. Así de es. este tema te estamos hablando hoy. Así es. Algo importante que debo resaltar es que en lo que tenemos de experiencia de ministerio, de trabajo con la gente, hemos visto cómo las personas tienden a dejar a Dios en el último lugar. Si es que le dejan un lugar. Sí. Si es que le dejan un lugar, en la mayoría de los casos, es el último lugar. Y usted debe de saber lo importante que es Dios a la hora de nosotros, inclusive hasta tomar una decisión, desarrollar un proyecto, tener metas en la vida. Dios es sumamente importante porque sin Él nosotros no podemos lograr ningún resultado feliz. Entonces, por eso el texto dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, es un llamado a que nosotros podamos entender que es un error garrafal de nosotros como seres humanos dejar a Dios en el último lugar o, en el peor de los casos, no pensar en Dios cuando se trata de nosotros crear una meta o seguir un proyecto. Y en el caso de la familia es un proyecto. Sí. Hermoso que día a día se va construyendo el hogar. Y piense un momento si usted al ir construyendo ese hogar, esa familia con sus seres amados, Dios no está ahí presente, ¿a dónde usted cree que podemos llegar? Entonces ese es el llamado. Dejemos que Dios pueda estar siendo parte importante de nuestra familia para que el trabajo que hagamos no sea en vano. Que de hecho el significado en el contexto de la palabra vano realmente es pérdida de tiempo. Exacto. Sí. Pérdida de tiempo o que no sirve para nada. No, sí. O sea, si yo hago un esfuerzo por lograr, por ejemplo, una educación en valores de mis hijos, pero Dios no está presente, ese esfuerzo no sirve de nada. ¿A eso se refiere? Si yo, por ejemplo, quiero construir con mi esposa una mejor relación marital y Dios no es el centro de ese matrimonio, si Dios no está edificando, el trabajo que yo hago no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo y es bueno hablar de esto ahora en este desafío que estamos viviendo como familia.
esto que el pastor menciona, de que así los valores, si nos vamos a muchos países donde se habla de cultura, de valores, de todo esto, pero permiten ciertas prácticas que para nada tienen que ver con el valor. Nos vamos a muchos terapeutas que hoy están de moda, que dicen, salva tu matrimonio, incluye a una tercera persona que sea parte. No, esto no está edificado por el Señor. No. Entonces, este es un punto, pastor, que hoy deberíamos hablarlo mucho más y detallar qué significa que Dios edifique tu casa. ¿Cómo yo sé que Dios está edificando mi casa y cómo yo permito que sea Dios que edifique mi casa? Son puntos muy importantes que creo podríamos tocarlos aquí en el programa. Okay. ¿Y cómo soy prudente? Muy bien. Bueno, lo primero es que la palabra edificar, en este contexto en el que estamos hablando, hace referencia a establecer, hace referencia a sostener. Okay. Entonces, si utilizamos esos términos para hablar de la edificación de Dios en nuestra casa, lo que estamos tratando de decir es que Dios sostiene nuestro hogar, que Dios establece nuestra casa. Entonces, que Dios sostenga nuestro hogar significa que en un momento de un duro proceso, que Dios nos sostenga significa que Dios estará ahí asistiéndonos, acompañándonos, que Dios estará ahí para darnos salida, Dios estará ahí para que la familia pueda llegar a puerto seguro en un momento de turbulencia. Entonces, cuando el texto habla de la palabra guardar, que Dios guarda, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que el texto en el original está diciendo es que Dios es el que sostiene, Dios es el que protege, Dios es el que vigila, el que preserva, Dios es el que cuida y el que asegura el bienestar de la casa y de la ciudad. Entonces, que Dios edifique y que Dios guarde la casa, lo que nos está diciendo el texto, Dios te va a sostener, Dios te va a establecer, Dios te va a guardar, Dios te va a preservar, Dios te va a asegurar, Dios te va a cuidar y Él es el que vigila por ti. Entonces, si Él no está haciendo todas estas cosas, en vano es el esfuerzo que hacemos. Y cualquiera que oye estas palabras y las pones en práctica, el Señor le compara al hombre prudente que edificó casa sobre la roca. Me están haciendo una ceñita por ahí. Dicho sea de paso, la roca siempre hace referencia a Cristo. Sí, Cristo. Claro. A Cristo Jesús. Sobre Cristo. Así Amén. es. Bueno, seguimos con más de este espacio devocional, así que no te muevas ni te rindas, porque queda más. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decir. Para Salomón fue este cántico gradual, pero también fue para cada uno de nosotros, porque todos necesitamos esa orientación, necesitamos ese consejo, necesitamos seguir esta pauta de permitir que sea el Señor quien edifique nuestra casa. Esta cita bíblica que tenemos en el día de hoy, queremos invitarte a que la leas completa, porque este Salmo 127 tiene tantas palabras y tantas promesas y toda tiene que ver con nuestra familia. Por ejemplo, el versículo 3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, sí, cosa de estima del fruto del vientre. Señores, esto significa que una vez nosotros dejamos que el Señor edifique nuestra casa, nuestros hijos pasan a ser herencia del Señor. Así que si tú hoy estás manejando una situación difícil, una crisis, estás ante un diagnóstico, ante una sentencia, no sabemos por el tiempo que estás pasando, yo quiero que tú hoy digas, Señor, mis hijos son tu herencia y hoy yo decido permitir que seas tú que edifiques esta casa. Los resultados te van a sorprender. Sobre todo, activa la fe, pon todo en manos del Señor y desde que te levantes, haz esta declaración que hizo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. El pastor Gabriel Tejada está compartiendo con nosotros y precisamente el tema es la casa que Dios edifica. ¿Ami? Sí, Señor. Feliz de estar con el pastor. Con mi pastor, se dice. Con mi pastor. Gloria a Dios. Un gran predicador conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo en una ocasión, en uno de sus mensajes, no puedes construir un hogar sin la ayuda del gran arquitecto del universo. Sí, señor. Déjalo tomar el control. Y con esta expresión, precisamente estaba haciendo referencia a esto, a dejar que sea Dios el que nos ayude en la construcción de nuestro hogar, de nuestra casa. Tenemos una serie de indicadores o características que nos ayudan a identificar cuando una casa está siendo edificada y guardada por Dios. Entonces, es importante esto. Si usamos la Biblia, panorámicamente encontraríamos muchísimos indicadores que no tendríamos el tiempo de mencionarlo todo, pero
podemos por lo menos precisar algunos. Entre ellos, lo primero es que usted debe de saber que ese verso bíblico del Salmo 127, el primer indicador que nos muestra es una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Una casa que está siendo edificada por Dios, los miembros, los que integran esa casa, entiéndase papá, mamá, hijos, los esposos, saben que dependen de Dios. Independientemente de los recursos que tengan a favor, saben que su dependencia viene de Dios y que sin Dios, por más esfuerzo que puedan hacer, no pueden, como decía hace un momento, tener resultados positivos, resultados felices. Entonces, un segundo indicador que nosotros observamos en este tema es que Dios sea el centro del hogar, Dios sea el centro del matrimonio, Dios sea el centro de la familia. Si Dios es el centro, todo lo que se quiera hacer en la familia va a girar en torno a Él. Los matrimonios, por ejemplo, no toman iniciativa de ninguna forma si Dios no es el centro, sí, si señor. Dios no le da, vamos a decirlo así para que entiendan, si Dios no le da luz verde para hacer lo que consideran hacer. Dios tiene que ser el centro porque cuando todo lo que hacemos gira en torno al Señor, nosotros no tenemos la más mínima preocupación de que nos va a ir mal. Porque si Dios es el centro, Él nos dirige. Si Dios es el centro, Él nos guía. Si Dios es el centro, Él nos advierte de lo que podemos encontrar al dar un paso más adelante. Un segundo indicador que tenemos es que una casa que está siendo edificada por Dios es una casa que vive de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a los principios o las verdades bíblicas. Nosotros sabemos que ahora mismo estamos contra cultura porque estamos confrontando a una sociedad que en sentido general está convirtiéndose en una sociedad antivalores. Sí. Entonces, estamos confrontando a ciertos organismos, a ciertos grupos sociales, políticos, culturales, que están haciendo un trabajo, una política en contra de los valores familiares, en contra de los valores, de los principios muy bien estructurado, muy bien confeccionado. Y es una agenda que va hasta 2045. Sí. Entonces, desde 2012 más o menos, han venido haciendo una serie de trabajos para desvalorizar las cosas que para nosotros como cristianos, como familia de Dios, entendemos que son principios y verdades bíblicas, que son absolutas, que son verdades irrefutables y que a la hora de nosotros practicarla, entonces desarrollamos una familia conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el segundo o tercer indicador de una casa que está siendo edificada por Dios. Los miembros de la casa, los miembros de ese hogar, viven una vida familiar, una dinámica familiar circunscrita a los principios o verdades de la Biblia. Pastor, Proverbios 22:6 enseña que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Exacto. ¿Qué sucede, pastor, cuando una familia tiene conciencia de que sus hijos lo educó en la iglesia, crecieron yendo a la iglesia y haciendo actividades juntos en la iglesia, pero que ahora de grande esa familia de repente ya no quiere ir a la iglesia? Normalmente la palabra de Dios no retorna a Dios vacía. No retorna a Dios vacía. Lo que se sembró bien traerá su fruto en algún momento. Aunque se pueda dar el caso de que después que son adolescentes, que son jóvenes o que ya son independientes, los niños que crecieron en la iglesia ya son independientes, son adultos, quieran tomar sus propias decisiones, nosotros sabemos que esa palabra que fue sembrada de pequeño todavía sigue como de forma latente en el corazón, en el alma, en la mente de esa persona, y a pesar de que en un momento dado se encuentre alejado de Dios, la palabra que hay en su corazón sembrada, en su momento lo trae al Señor. Tal es el caso del hijo pródigo, por ejemplo, que él se apartó, se fue de la casa de su padre y por allá recordó lo que se le había enseñado y los valores que habían sido inculcados y la manera en que vivía en la casa de su padre, y por allá recapacitó y regresó. Entonces, Dios es igual. Al él edificar nuestra casa y guardar nuestra casa, en su momento Él viene a nosotros de alguna manera y nos hace recordar lo que ha sido sembrado de su palabra en nuestros corazones. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ya estamos en la parte final
Ustedes, yo sé que quisieran seguir escuchando estas palabras que traen respuesta, traen solución, nos hacen como ese clic para despertar y decir, bueno, pues déjame dejar que sea el Señor quien edifique mi casa. Así que no te muevas, seguimos con más. Estás en tu espacio devocional. No te rindas. Mueva, retornamos con más. Estás en No te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte. Nos da gusto saber que los valores que son fundamentados en el Señor trascienden generaciones, dejando una herencia espiritual muy buena. Este es el tema que estamos tratando hoy. Esa casa que Dios edifica, amén, esa casa que tiene valores, esa casa que está fundada sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Un indicador, ¿le faltó, pastor? Sí, la gente lo está esperando. Es el indicador de la mejora en la relación, en la convivencia del hogar, de la familia, cuando la casa está siendo edificada por Dios. Nosotros sabemos que nosotros somos seres irrepetibles, somos seres únicos, totalmente únicos, sí. y la creación por completo está cargada de diversidad y esa diversidad es lo que nos hace especiales, pero en el caso del hogar, de la familia, cuando Dios está edificando la casa, las diferencias que puedan existir entre los que componen esa familia, ese hogar, pues quedan a un lado, porque cuando Dios guía, cuando Dios guarda, cuando Dios dirige, cuando Dios es quien está ayudando en esa construcción de ese hogar, entonces los que conforman ese hogar encuentran espacio donde se pueden poner de acuerdo, donde se crea la confianza, donde se crea el respeto, donde se ayuda a las problemáticas que existan, se ayuda a que se resuelva en común. O sea que un gran testimonio, un gran indicador de que esa casa está siendo edificada por Dios es que la relación y las convivencias mejoran. La relación entre los esposos, la relación entre los padres y los hijos y la relación entre los hermanos, que muchas veces hay unas rivalidades y una contienda entre los hermanos, típico de los hermanos. Sí. O nada de compartir. O no comparten. Pero cuando Dios edifica o guía la casa, esas diferencias entonces quedan a un lado, porque impera el amor, impera la confianza, impera la convivencia y la sana relación. Introducir ese momento de oración, ese devocional, esto, señores, es importante. Siempre voy a recordar que a veces nos tocaba dejar las niñas en casa y a las 10 de la noche nos llamaban, vamos a orar. Eso es un compromiso, porque en esa oración pedimos perdón, en esa oración decimos, mira, no podemos orarle al Señor si no nos ponemos, no hacemos la paz, como lo dice. Es. O sea, es tan importante y esto es evidencia de que el Señor ha edificado nuestra casa. Sí. Es importante que el día de hoy nosotros tomemos acciones, este programa lo hacemos con este propósito, no esperar, señores, cuando hay un desastre, porque realmente no se mueven los muebles cuando la casa está en llamas. Cuando está el fuego, entonces no hay oportunidad de acomodar cosas. Vamos a hacerlo ahora y vamos a decirle, Señor, edifica tú mi casa, establece tu orden, porque si tú lo haces, tenemos una garantía de que las cosas van a funcionar bien. Así es. Te escuchaba hablar y me reía y daba gracias a Dios, porque es bonito cuando, por ejemplo, mis hijos, que a la hora de acostarse me están buscando el ladito para orar, principalmente mi hijo mayor. Entonces, eso te hace sentir como que hay algo que se sembró y que está ahí, pastor. Amén. Que eso como que perdura. Es una bendición de Dios. Así es. Una herencia espiritual. Y una cosa muy importante es que cuando dejamos que Dios edifique nuestra casa, Él no solo hace una casa firme, una roca firme, sino que también convierte de esto un hogar. Porque hay una diferencia, pastor, entre hogar y casa. Son dos cosas distintas. Así es. Bueno, ahorita decía que cuando hablamos de casa relacionamos el edificio, sí. Relacionamos la estructura construida con las manos de los hombres, y el hogar entonces nos referimos a las personas que conviven, la convivencia que se da, la relación que se da entre los seres y las personas que están dentro de esa estructura. Eso para que la gente entienda que cuando se dice si Jehová no edificará la casa, no se refiere a la construcción física, sino a lo que es el hogar de por sí. Esa estructura, eso que tiene que ver con las personas. Así es. Estamos en la parte final. Sí, ya tenemos que irnos, pastor. Qué cosa, ¿eh? Bueno, pastor, usted tendrá que volver de nuevo, estar con nosotros. Decirle a nuestros fieles seguidores de este programa que
La Biblia enseña que debemos vestirnos del amor de Dios, de ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. Entonces, dejemos que Dios edifique nuestra casa y vivamos una vida familiar dinámica, fundamentada en la palabra de Dios, que se manifiesta a través del amor entre todos los integrantes de ese hogar. Así que un placer entonces, Dios le bendiga. Yo no me quería ir, pero si me tengo que ir me voy, ¿verdad, pastor? Claro. Volvemos. Estamos todos los días a las 6 de la mañana en el canal del Sol, canal 6. A las 9 de la mañana en Bebeto TV. Y a las 6 de la mañana hay una retransmisión a las 8 de la noche por Mi TV. Bueno, primero la Iglesia Metodista Libre del Ensanche Quisqueya es la iglesia que nos da el privilegio de pastorearla. Está ubicada en la calle Guarocuya, número 62, como ya dije, en el Ensanche Quisqueya. Mi nombre es Carlos Gabriel Tejada, así ustedes me encuentran en Facebook y también en Instagram. Dios le bendiga. Un placer. Bueno, y a nosotros nos encuentran también en las redes sociales como @amitaveras, @canal 6, @devocional no te rindas, @Wendy Ciprián, y en los canales de YouTube Devocional No Te Rindas y Amitaveras Oficial. Dios bendiga tu vida y permite que sea el Señor que edifique tu casa. Sí, Señor. Amén. Bye, bye. Les amamos. Hasta una próxima. Bye, bye. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas que la victoria tú tendrás la victoria. No temas.